En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo capítulo de Camino al Centenario, este programa que es producido por el Departamento de Comunicaciones de la Diócesis San Bartolomé y en donde precisamente estamos repasando estos 100 años de historia de nuestra diócesis de Chillán. Hoy día con una sorpresa porque me encuentro en la sala Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, en la biblioteca del campus La Castilla de la Universidad del Biobío para conversar con el doctor en Historia y director del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, Cristian Leal, quien además, antes de ir más con su currículum, es parte de la Comisión Centenario que ha convocado el obispo de Chillán para las preparaciones que estamos haciendo de aquí a el 18 de octubre del año 2025, en que vamos a estar cumpliendo estos 100 años de vida. El profesor Cristian Leal, además, es bien conocedor de la historia de la diócesis, ha escrito 4 libros, 2 dedicados a la orden franciscana, uno también dedicado, profesor, al padre Ricardo Samo, que allá en Portezuelo sembró tanto, y también un libro conmemorativo de los 100 años del Colegio Padre Alberto Hurtado hace algunos años atrás. Profesor, muchas gracias por recibirnos en esta hermosa sala de investigadores. ¿Cómo está? No, gracias a ti, Carolina, por esta oportunidad. Y estamos en un lugar muy importante para la Universidad del Biobío, para el Departamento de Ciencias Sociales y la carrera de Historia y Geografía también, la sala de investigadores. Es una idea importante de un grupo de académicos. Aquí ustedes podrán encontrar alrededor de 2.000 libros, la mayoría son fuentes históricas, y está a disposición de todos los investigadores de la región, ¿no es cierto?, de Chillán, y obviamente también del Biobío, ciertamente. Es una sala muy bonita y vamos a estar mostrando imágenes de esta sala de investigadores, y qué mejor para repasar un poco la historia y la prehistoria, como le hemos llamado también en estas reuniones de la comisión, porque la diócesis se funda hace casi 100 años atrás, 99 años, legalmente. Pero hay atrás otra historia que comenzó en 1580 precisamente con la fundación de Chillán. Algo tocamos la semana pasada, pero hoy día quisimos venir con el experto a hablar de esta prehistoria de la diócesis. Bueno, como bien tú dices, Carolina, efectivamente hay una historia quizás la más larga, si la observamos en perspectiva histórica, ya de la llegada de los conquistadores, ya desde la fundación de la ciudad de Chillán, encontramos la presencia de religiosos, de sacerdotes, que pertenecían, en este caso, el caso de Chillán, el caso fundamentalmente, reitero, ¿no es cierto?, de los mercedarios, de los dominicos, de los franciscanos y de los jesuitas. Creo que estas 4 órdenes fueron muy importantes, y no solo en el ámbito de lo pastoral, sino que también en el ámbito de los misioneros. No debemos olvidar que Chillán era una ciudad intermedia entre Santiago de Concepción en el tiempo de la colonia, por lo tanto fue un lugar muy importante, un lugar de paso también, de poder retomar algunas expediciones o algunos elementos, y allí obviamente estos conquistadores estuvieron acompañados, ¿no es cierto?, de algunos religiosos. Siempre se discute quiénes llegaron primero, quiénes llegaron después. Bueno, nosotros sabemos por la historia, ¿verdad?, que efectivamente una cosa es si vinieron individualmente algunos frailes, ¿verdad?, o el convento propiamente tal, la orden propiamente tal. Y ahí, bueno, podría variar un poco la ubicación. Lo cierto es que acá en Chillán, mercedarios, dominicos y franciscanos marcan una impronta muy importante. Posteriormente van a llegar también, como llegaron a Chile en 1593, los jesuitas, que cumplieron una labor muy importante también en esta zona y en la zona de frontera, que obviamente llegaba, la podemos proyectar incluso hasta Chiloé. ¿Por qué era tan importante que estas comitivas, podríamos llamarlo así, de conquistadores? Usted me corrige, usted aquí, a algunos no les gusta mucho la palabra conquistadores, pero ¿por qué era importante que estas delegaciones que estaban conquistando, digamos, nuevas tierras, vinieran con presencia religiosa? Bueno, si bien la Iglesia entregó esta tierra a la administración de la corona, el compromiso era que efectivamente el aspecto espiritual no estuviera ausente.
Y desde esa perspectiva cumplieron una labor, repito, pastoral y misionera de primer orden. Ahora, con el tiempo fueron también transformándose estas órdenes religiosas como una institución al servicio de la corona española. O sea, no solo vamos a encontrar a los frailes en la zona de frontera o de Chillán hacia el sur en labores pastorales o misioneras, también en labores políticas, militares, estratégicas, de información, porque ellos estaban en contacto con la población, con los indígenas. Entonces, desde esa perspectiva, también entregaron información valiosa a la corona. La corona se encargaba de traerlos desde España. Si pensamos el caso de los franciscanos, ya tempranamente, un viaje de Europa a Chile, a Chillán, son 5 o 6 meses fácilmente por el Atlántico, después internamente, y desde ese punto de vista entenderás, Carolina, que efectivamente hay un costo muy significativo, el transporte, la alimentación, el vestuario y su permanencia y estadía también en estas tierras. Por lo tanto, la corona hizo una inversión muy grande, muy sustantiva, no solo para velar por el tema que se había comprometido espiritual, sino que también ellos fueron instrumentos de corte político, militar, en el sentido de informar de los movimientos de los indígenas, de lo que estaba allí ocurriendo, participar también en los parlamentos, o sea, ser nexo, ¿no es cierto?, entre estos dos mundos, es decir, también cumplir una labor social, política, económica, de gran importancia y que es un tanto desconocida. Generalmente estamos ubicándolo a los religiosos en la parte espiritual, no, fue mucho más allá de lo espiritual. La educacional también, porque también estuvieron ahí con los años formando escuelas. Así es, en lo educacional, aquí hay un colegio emblemático que distingue mucho a Chillán y que tiene que ver con los jesuitas primero y después con los franciscanos, que es el Colegio Natural, donde O'Higgins también tiene una historia, una relación allí. Eran jóvenes, muchachos de 9, 10, 11 años que llegaban al colegio, primero jesuita acá en Chillán, estamos hablando del año 1700 hasta el año 1723, luego de esa rebelión que hubo, esta idea, ¿no es cierto?, era poder educarlos a la usanza occidental y si era posible también transformarlos en religiosos. Y de hecho, si sumamos, ¿verdad?, el periodo jesuita y franciscano, llegamos a una cantidad importante, de alrededor de 68 hijos de caciques que estaban acá, a lo menos 6 o 8 obviamente se transformaron en sacerdotes y cumplieron una labor también importante. Entonces, desde esa perspectiva, la labor educacional, los jesuitas obviamente fueron también muy importantes y notables, y el Colegio Natural, repito, con toda una mecánica, están sus constituciones, sus consuetas, como obviamente debían formarse, vestirse, hablar, etcétera, etcétera. Bueno, luego de eso se van a Santiago, el Colegio Naturales, por el tema de la guerra, y luego vuelven a Chillán en 1786 hasta 1811, cuando obviamente viene todo este proceso de la independencia, y ahí fueron los franciscanos quienes se hicieron cargo de aquello. O sea, hay una muestra palpable de una idea de poder educarlos, pero también hay que decirlo, educarlo a la usanza europea, a la usanza occidental. Un dato solamente de señalar que se les prohibía hablar el mapudungún. La vestimenta también, usaban zapatos con hebillas, y así podría dar una serie más de ejemplos, pero lo concreto es que se ocuparon del tema educacional, pero con esa mirada también. La idea era formarlos, ¿verdad?, para que también ellos se insertaran en la sociedad mapuche, pehuenche, y desde ahí produjeran un cambio como el que quería la corona española. Bueno, y con el tiempo también, en los últimos siglos, también llegaron religiosas a hacerse cargo también del tema de la educación a la diócesis. Ahí tenemos también varios ejemplos, la Purísima, la Congregación de Jesús con los colegios Santa María. Sí, el siglo XIX, y desde antes, desde el siglo XVI, ya encontramos el tema de las monjas de la Victoria que se situaron acá en Osorno, después se fueron a Santiago, fueron muy importantes. Y en el siglo XIX, efectivamente, como dices tú, llegan otras órdenes, de la Hermana de la Caridad, de la Providencia, de los Sagrados Corazones, que llegan también a esta zona. Hay unos relatos muy interesantes de ese periplo también, repito, cruzar el Atlántico. Era toda una odisea, es cosa de imaginarse hoy día. Si usted viaja en un avión a Europa, ¿verdad?, se va a demorar 12 horas, si lo hace en vuelo directo, se da cuenta que es un tiempo interminable. Imagínense navegando en aquella época, los peligros que habían.
Bueno, creo que algo movía ahí a las personas, a las monjitas y a los frailes. Hay algo que los movía que tiene que ver también con lo espiritual y que obviamente legaron para el Chile también independiente posteriormente. O sea, creo que ellas también hay que recordarlas en esta historia, que fueron importantes, hombres y mujeres en la labor espiritual, ¿no es cierto? Y como no hay obra perfecta, también hay estos nubarrones, ¿verdad?, de alguna actuar, pero que en definitiva también legaron una fe, una forma de ver la vida, de entender la vida, y creo que eso es meritorio. Y es importante relevarlo también y recordarlo en este recorrido que estamos haciendo camino a nuestro centenario, porque lamentablemente varias se han ido también. Están hoy día como los más fuertes, los mercedarios, que todavía quedan varios, pero ya los franciscanos nos dejaron el año pasado. Queda la impronta, digamos, queda el templo, quedan los fieles, queda todo eso, pero se han ido con el tiempo también yendo también por un tema de falta de vocaciones y otras consecuencias. Yo creo que nosotros quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Pero no siempre lo es, que Chillán sea una capital histórica y cultural del país. Y yo creo que nos falta mucho en ese sentido. El caso mismo de los franciscanos, no solo que se hayan ido por un tema de vocaciones, sino que hay un templo que está ahí abandonado. Más de 6.000 y tantos libros fueron llevados a la Universidad de Talca hace algunos años atrás en un comodato, porque Chillán no fue capaz, el convento no fue capaz de sostener aquellos textos, ¿verdad?, aquellas fuentes que en realidad es todo un patrimonio, y la Universidad de Talca obviamente brindó el espacio. En comodato, afortunadamente, los libros volvieron a la orden, pero no volvieron a Chillán, sino que obviamente siguieron existiendo en Santiago. Entonces, desde esa perspectiva también hay que hacer esa crítica. Hay mucho interés por lo cultural, por lo patrimonial, pero a la hora, ¿no es cierto?, de luchar por algo, o por tener algo acá en Chillán, en esta nueva región, creo que estamos un poco distantes, Carolina, y creo que hay que hacer ingentes esfuerzos para modificar aquello. Ese es un tema, porque el Templo de San Francisco se logró reconstruir tras el terremoto del 2010 con recursos prácticamente de los fieles y algo del Estado, del Ministerio de las Culturas, que aportó un poco, la municipalidad también, pero el convento quedó ahí. Partimos el primer capítulo, de hecho, de Camino al Centenario en el convento. Evidentemente no se podía entrar porque no está en condiciones de entrar. Esas instalaciones son de antes del terremoto de 1939. Y había una promesa ahí de restauración, de recuperación, y vamos a tener que insistir un poco en eso con las autoridades que están a cargo para ver si finalmente ese convento se recupera y todo ese material valioso, esos 6.000 libros que decía usted que se fueron a Santiago, porque efectivamente Chillán no tiene la capacidad, hasta que no tengamos un archivo regional donde podamos contener todo ese material, no tenemos la capacidad hoy día de poder recuperar ese patrimonio. Eso es un súper buen punto. Sí, bueno, el terremoto de 1835, nosotros en Chillán pareciera ser que recordamos un solo terremoto, el de 1939, pero el de 1835, que significó este nuevo emplazamiento de Chillán nuevo, ¿verdad?, en este sector, porque antes los franciscanos estaban en Chillán Viejo, ahí para ubicarnos geográficamente, donde está la escuela Pacheco Altamirano. Ahí está esa historia rica de la independencia, etcétera, pero el traslado que se hizo en 1835, de ahí que están estas instalaciones. Y bueno, hoy día están ahí derrumbadas, ¿no es cierto? La acción del tiempo, ¿no es cierto?, fundamentalmente la ha ido desmejorando, y a pesar de que han habido algunos intentos, incluso alguna vez desde la Universidad del Biobío también, se trató de hacer algo, pero al final de cuentas se ha podido avanzar poco y nada, y los frailes ya no están tampoco. Ahora está la diócesis, ha tomado, ¿no es cierto?, posesión de esa iglesia, y bueno, hay una mística y una idea. Creo que lo de San Francisco como ideal, ¿no es cierto?, de pobreza, de mirar la sociedad, creo que en estos tiempos podría decirnos muchas cosas también, y de eso se trata, ¿no es cierto?, descubrir el significado que hay detrás de ese edificio, del significado que hay detrás de ese santo, de esa propuesta, y que pueda servir también para iluminar un poco lo que estamos viviendo como sociedad hoy en día. Y otro tema, antes que pasemos a la historia de los 100 años propiamente tal, en los carmelitas también, pues, está también ese templo estilo gótico, con una promesa de compra o comodato del Ministerio de las Culturas también para desarrollar
una infraestructura cultural para la ciudad. Ojalá también eso se concrete. Ellos se fueron hace harto tiempo más, sí. Pues. Sí, yo creo que estos edificios emblemáticos, ¿no es cierto?, que ciertamente tienen que ver con una historia, con una manera de ver la vida, con una espiritualidad, pero también debemos preocuparnos, creo yo, de formar agentes culturales también, que puedan de alguna manera hacer ver y resaltar estos monumentos o estos edificios que nosotros tenemos acá en Chillán. Porque a veces hay un desconocimiento muy grande, los mitos, ¿verdad?, van apareciendo, los mitos urbanos muchas veces, y creo que también allí tiene que ver con este lugar que tenemos acá, donde estamos, ¿verdad?, con la investigación. La sala Francisco Núñez de Pinilla Bascuñán tiene que ver con una apuesta de la universidad, específicamente con la investigación histórica, de tal manera que podamos nosotros descubrir qué hay detrás de aquello y podamos también valorarlo, apreciarlo a través del tiempo. ¿Entremos de lleno a los 100 años? Entremos a los 100 años. Ya que repasamos un poquito así esta prehistoria, como le hemos llamado nosotros, ¿en qué estaba este territorio el 18 de octubre del año 1925? Bueno, lo que pasa es que habían pocas diócesis, ¿no? y la administración cada vez se iba haciendo más compleja. Concepción, obviamente, hacia este territorio, ¿verdad? Los mismos jesuitas venían desde allá, volvían, ¿verdad?, en la época de la colonia ya, y en esta época, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que efectivamente es un territorio que necesita de ir creando parroquias, están una muy distante de otra, es un territorio muy amplio, y desde esa perspectiva había que dividir este tremendo territorio del Obispado de Concepción, y así surgieron varias diócesis en aquella época, porque esta idea del pasto espiritual, de llevar el pasto espiritual hacia distintas localidades, era tremendamente complejo. Entonces, desde una diócesis con un obispo, obviamente que esto tenía que caminar de manera distinta. Yo creo que empezó a caminar efectivamente de manera distinta. Entonces, era una necesidad de dividir los territorios y de tener una administración mucho más eficiente y efectiva desde el punto de vista de lo pastoral, de lo misionero, en una población crecientemente también mestiza, ¿verdad?, que necesitaba también de la comunicación y de vivir una espiritualidad que a raíz del acontecer infausto en la historia de Chile, que es tan común, tan permanente, no solo por los terremotos, sino que también por los temporales, ¿verdad?, y por una serie, por las pestes. En realidad creo que eso es muy importante también considerarlo, ese auxilio espiritual. Y desde esa perspectiva era necesario, obviamente, establecer una diócesis eminentemente rural, ¿no?, que lo ha sido por mucho tiempo, y creo que en esta conmemoración de los 100 años el mundo rural tiene que tener también un espacio importante, y de hecho lo va a tener y lo va a seguir teniendo, ¿no es cierto?, en el tiempo y en lo que se está creando, ¿verdad?, estas actividades, la publicación de un libro y otras actividades más, el mundo rural también va a tener un espacio importante. Profesor, ¿y qué pasa con el primer obispo? A mí siempre me ha dado la impresión de que todos sabemos Martín Rucker, hay una calle, sus restos descansan en la catedral de Chillán, pero sabemos muy poco de él, y él era un tremendo personaje y tenía una vinculación con la Universidad Católica. Exacto. O sea, siempre Martín Rucker aparece como el primer obispo de Chillán, pero en realidad estuvo en un vicariato en Tarapacá, en el norte. Hay varios trabajos sobre él, el profesor Marcos León, Robinson Cárdenas han escrito sobre Martín Rucker. Ahora en el libro que se está proyectando también, Carlos Salinas Araneda, doctor en Historia, un catedrático de gran nivel de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, va a hacer una genealogía de él también. Pero él tuvo una participación importante. Recordemos la masacre de la Escuela Santa María en Iquique, por ejemplo, antes que llegue a ser obispo acá en Chillán. Ciertamente también ahí tuvo una participación, fue un tema de los mineros en el norte muy importante, que tuvo unas consecuencias tremendas, muy nefastas, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, por el tema de también, ¿no es cierto?, de las condiciones de trabajo. Recordemos que solo en los años 20 del siglo XX, ¿verdad?, van a trabajar 8 horas, se va a luchar mucho por eso, pero se trabajaba 16 o más horas, las condiciones de trabajo. Bueno, la Iglesia en eso tuvo también un compromiso social. La misma Rerum Novarum también, ¿no es cierto?, marcó un hito importante de un compromiso más social que debía tener la Iglesia. Y en ese sentido creo que Martín Rucker en el norte y también acá en Chillán
con la agrupación obrera también tuvo una impronta interesante, ¿verdad? Hay cartas allí pastorales, allí hay una serie de elementos importantes que lo vinculan no solo al tema pastoral, ¿no es cierto?, sino que también al tema social, al tema humano, de las condiciones de vida. No debemos de perder de vista que en esos años era muy común en Santiago, era muy fuerte el tema de los conventillos, pero también acá en Chillán lo sabía. Entonces, había poblaciones marginales que vivían en condiciones muy paupérrimas y desde esa perspectiva la Iglesia, obviamente con este sentido social, también debía de alguna manera dar algunos lineamientos, algunas luces, a través del obispo, obviamente, y también a través de las diversas parroquias que se iban creando. ¿Cómo llega él acá? Él llega, ¿no es cierto?, a la gobernación. Primero esta fue una gobernación eclesiástica, y ahí él empieza ya a tomar contacto. Entonces tenía ya una experiencia sobre lo que era este territorio, de lo que era la gente que aquí vivía, ¿no es cierto?, llega y toma posición de esa gobernación eclesiástica y después se va a quedar como el obispo, obviamente por los méritos, por lo que había hecho concretamente. Bueno, y después de Martín Rucker viene el obispo que es famoso, más conocido, porque le tocó lamentablemente enfrentar las devastadoras consecuencias del terremoto de enero del 39, Jorge Larraín. Sí, yo creo que eso marcó, ¿no es cierto?, toda una impronta. Nosotros fuimos testigos de lo que fue el terremoto del 2010. Creo que el país se recuperó como mágicamente, muy rápidamente, ¿verdad?, por las condiciones, por una serie de elementos, pero pensemos el año 39, o sea, fue devastador en la ciudad, en el campo, ¿no es cierto? Hay muchos documentales que se han hecho sobre el particular, libros que se han escrito incluso recientemente de la Unidad de Patrimonio, de la Municipalidad de Chillán, han venido algunos catedráticos a dar algunos temas sobre el particular. Entonces, allí el tema social de las viviendas, ¿no es cierto?, el tema del agua potable también, de las vías de comunicación, pero sobre todo el tema humano, el tema de los niños, el tema de las familias. Bueno, la Iglesia obviamente tuvo un papel importante, como lo ha tenido siempre en estas catástrofes, en este acontecer infausto de la historia de Chile, de la historia de Chillán. Y creo que ahí estuvo su aporte, su sello, ¿no es cierto?, hasta que llegara después Eladio Vicuña, ¿no es cierto?, el año 55. Creo que en este periodo también llega la congregación de los Mérinos, una congregación que surge en Estados Unidos en 1911, y lo traigo a colación porque en realidad el año 43 ya están en Chile, en esta zona también, y creo que una de las parroquias, son varias en todo caso, de aquella época, es lo de Ricardo Samón. Creo que amerita, ¿no es cierto?, decir algunas palabras, cómo se organizaron las comunidades campesinas, y obviamente tenían un sello social muy, muy importante. Si uno lo ve, los Mérinos en esta zona fueron de un aporte total, ¿no es cierto?, reconocido incluso por el obispo Eladio Vicuña, que asume el año 1955 acá en Chillán. Y lo de Portezuelo siempre lo señalo porque he podido trabajar y publicar un libro sobre Ricardo Samón y un par de artículos sobre él. Creo que organizar las comunidades eclesiales de base que estaban también en la ciudad, que era una política del episcopado. El año 52 ya el episcopado chileno empieza a funcionar. Entonces estos obispos como Larraín y Eladio Vicuña están muy vinculados y tenían que estar vinculados al episcopado chileno, cada uno en las materias que ciertamente dominaban, pero creo que en ese sentido fue muy importante Jorge Larraín, ¿verdad?, en el tema social a raíz de este terremoto que fue tan devastador, ¿no es cierto?, y que marca la historia de Chillán, al menos desde el punto de vista de su arquitectura. Pasamos a la arquitectura moderna, así ha sido estudiada por grandes personas. Y luego viene Eladio Vicuña, ¿verdad? Creo que es muy importante porque también con él, ¿verdad?, se dan una serie de elementos. Este obispado carecía de sacerdotes, habían pocos sacerdotes. Y bueno, él viajó, ¿no es cierto?, a España fundamentalmente, y ahí están los hermanos Iser, tan conocida su historia, su impronta, ¿no es cierto? Y ciertamente en eso él cumplió una labor muy, muy, muy importante. Creo que eso hay que reconocerlo. El tema de la Casa Tabor también, de los seminarios, de los preseminarios, o sea, era muy importante aquello. Y la catedral que, si bien es cierto, el año 1941 empieza a levantarse, el año 60 ya está, 60-61, está como concluida, los vitales, viaja a Europa, se hacen acá una serie de colectas muy importantes,
Y él ejerce también un liderazgo, a mi juicio, importante, una presión, podríamos decir, sobre los párrocos para la limosna, para un poco mirando qué parroquia aportaba más, aportaba menos. Se hizo todo un trabajo para poder levantar lo que allí está. Donaciones importantes de la comunidad, por cierto, pero creo que eso es un elemento importante. Cuando uno ve en el archivo de la diócesis, que hemos podido trabajar, Carolina, en algún momento, las fotografías que hay, esa entrada triunfal de Eladio Vicuña a la ciudad, ¿no es cierto? Los religiosos, la gente, o sea, en realidad fue todo un acontecimiento y que costó mucho juntar los recursos para poder tener la catedral como un ícono, que hasta el día de hoy sigue siendo un ícono de la ciudad de Chillán. Pero también Eladio Vicuña tenía sus ideas políticas bastante claras, y en ese sentido, acá con el profesor Mauricio Rojas hemos escrito sobre él en una publicación en la revista Historia de la Universidad de Concepción, un poco el anticomunismo de él, y él salía a enfrentar a través de la prensa, ¿no es cierto?, efectivamente aquellos que eran sus detractores. Él tenía bastante claro el riesgo, ¿verdad?, que implicaba el comunismo, lo señala allí, ¿no es cierto?, en Cuba y en otros países también. Fue desde esa perspectiva, tuvo esa postura, no la estoy justificando ni mucho menos, estoy diciendo que esa fue su postura nomás, y que ciertamente, ¿no es cierto?, él estuvo allí muy preocupado de combatir la ideología de izquierda fundamentalmente. He podido leer también esta homilía después del golpe de Estado, acá también lo hizo desde la catedral, también habla mucho del orden, del disciplinamiento, del trabajo, de todo lo demás. Era un obispo muy conservador, digámoslo, y creo que eso también hay que decirlo cuando hablamos de los obispos en estas facetas que a veces uno siempre tiende a idealizar, pero también tenían estas posturas que uno podría compartir o no podría compartir. Y el otro tema de Eladio Vicuña muy importante, participó del Concilio Vaticano II. Eladio Vicuña, dentro del episcopado chileno, era el experto en materia de la liturgia, y sobre eso obviamente participó, opinó también, y escribía permanentemente su viaje en el diario La Discusión. Están en el archivo de la diócesis, están esos documentos, están sus cartas pastorales. Después se preocupó de que los religiosos, ¿verdad?, de acá de Chillán, los sacerdotes, y lo decía el padre Manrique en el capítulo primero, que efectivamente iban a Santiago y venían sacerdotes españoles, franceses. Había que aterrizar el Concilio Vaticano II. ¿Qué significaba que ahora la Iglesia era el pueblo de Dios? ¿Qué lugar iban a ocupar ahora el laico dentro de la Iglesia? ¿Qué rol iba a ocupar la mujer dentro de la Iglesia también? Entonces creo que Eladio Vicuña le tocó vivir un periodo muy importante, muy significativo, como fue el Concilio Vaticano II, y por eso se crearon los sínodos. Con él se dan varios sínodos, que en el fondo no es otra cosa que cómo se aterrizan aquellos documentos que surgieron del Concilio Vaticano II en materia social, política, económica, pastoral, misionera, etc. Y eso también es un poco la obra de Eladio Vicuña, ¿no es cierto?, en ese sentido. Yo creo que es un personaje que todavía podemos seguir descubriendo. De hecho, este artículo que hicimos con el profesor Mauricio Rojas aborda esta vertiente política, pero con el profesor Luis Rojas Donat, también de la Universidad del Biobío, escribimos un texto sobre el Concilio Vaticano II en Chillán, y específicamente la participación de Eladio Vicuña Aránguiz. Tremendo personaje también. Eso iba a recordar, hemos estado con el profesor Leal algunas veces en el archivo del obispado, y vamos a ir pasando algunas fotografías para que las puedan ir viendo de tesoros que hemos encontrado ahí, sobre todo de poco tiempo antes de la consagración de la catedral, cuando el padre Eladio andaba efectivamente buscando estos recursos, porque faltaban hasta las bancas. Exacto. Y de a poquito se hizo. Y para terminar, queríamos un poco contarle a la gente que esta Comisión Centenario también pidió la realización de un libro, obviamente, que contenga esta historia. Y este trabajo está precisamente a cargo del profesor Leal. Entonces, no sé si podíamos, para terminar, hablar un poco de qué va a tratar este libro, cuántos capítulos va a tener, quiénes van a colaborarnos con esta escritura. Sí, como bien lo dijo el padre Rodrigo, ¿verdad? Hay en esto de escribir o reescribir la historia, hay como dos caminos. Uno, que la comunidad, ¿no es cierto?, está en unos libros que están en las parroquias, en distintos lugares, relatando su historia, las fotografías, todo el material iconográfico, ¿no es cierto?,
que en algún momento va a servir también como insumo, ¿no es cierto?, para poder escribir esa historia desde las parroquias, desde la gente común, ¿verdad?, y que se ha sumado y que ha hecho iglesia propiamente tal. Y la otra es una mirada un poco más, como decía el padre Rodrigo en el capítulo anterior, más científica, que nos interesa a través de un método, ¿verdad?, nos interesa a través de la fuente documental, iconográfica, de la prensa, etcétera, poder plasmar estos 100 años en una mirada general, global, y que también sea entendible por todos y todas. Uno a veces escribe mucho para los científicos, para los expertos, para los historiadores, pero creo que hoy más que nunca es necesario que la historia baje también de manera sencilla, no por eso menos rigurosa, y que obviamente podamos nosotros entregar esta panorámica, esta mirada de 100 años. Es un libro que va a tener 6 capítulos. Parte con Martín Rucken, una genealogía, ya dije, de Carlos Salinas Araneda, un destacado historiador nacional. Lo premiamos el año pasado acá, las 20 jornadas de historia religiosa. Es un hombre de gran valía, de gran trayectoria, sin lugar a dudas. Pero también la Universidad del Biobío, a través de 3 académicos, ya lo he estado nombrando, el profesor Luis Rojas Donat, Mauricio Rojas Gómez y quien les habla, también vamos a abordar 3 temas que son muy importantes. En mi caso voy a entrar un poco a lo que el padre obispo alguna vez me pidió que pudiéramos tener, es un escrito sobre la catedral, un capítulo destinado a la catedral, y creo que el archivo tiene no solo imágenes, sino que también tiene una serie de documentos que podrían contribuir sobre aquello. El profesor Luis Rojas Donat, experto en temas sobre el papado y lo demás, ¿verdad? El tema de los concilios también, él lo va a tomar, sobre todo el Concilio Vaticano II, y un poco, ¿verdad?, cómo fue aterrizado acá en Chile. El profesor Mauricio Rojas, también con el tema específicamente de la reforma agraria, ¿verdad?, lo que se ve allí, el ambiente político, cómo se vivió en Chillán y cómo la diócesis también canalizó un poco esa inquietud, esos cambios que se estaban viviendo a nivel de país. Y sobre los movimientos católicos también tenemos a Eduardo Albornoz, que se formó con nosotros acá en nuestra universidad, es un profesor de Historia y Geografía y que ha escrito algunas cosas importantes también. En el Anuario de Historia de la Iglesia en Chile tiene un trabajo sobre las comunidades eclesiales de base, pero en esta ocasión se va a centrar fundamentalmente en los movimientos católicos que se han dado en este tiempo. Bueno, son miradas globales, son miradas generales, de tal manera que todos, los expertos y no expertos, puedan comprender el devenir de 100 años de esta diócesis, de esta presencia. Y hay una frase que me ha quedado, y creo que el libro también lo va a tratar, ¿verdad? El padre obispo, cuando nos convocó, recuerdo que lo dijo muy claramente: es una iglesia de luces y sombras. Y creo que es importante que también lo conversemos con la seriedad, con la altura de mira y con la proyección que obviamente es muy necesaria. Así es. Vamos a estar esperando esa promesa del libro, que probablemente pueda ver la luz marzo del próximo año. Marzo, abril, sí. Estamos viendo ahí, perfecto. La factibilidad. Pero va a estar eso obviamente en cada parroquia, iremos a dejar alguna copia para que la gente también ahí pueda tenerlo, y ojalá digital también. Bueno, veremos ahí. Ahí lo vamos a ver. Primero queríamos darle gracias por habernos recibido en esta tremenda sala de investigadores a la Universidad del Biobío, darle las gracias también por su participación en esta comisión centenario, por todo el trabajo historiográfico que está haciendo con sus colegas. También un abrazo de parte de la diócesis para todos quienes están trabajando en este camino al centenario. Y no lo voy a despedir aquí, porque lo más probable es que en algunos capítulos más nos reencontremos, porque usted es pieza fundamental de esta reconstrucción de estos 100 años de esta historia de la diócesis San Bartolomé. Profesor Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, y bueno, seguiremos en contacto, Carolina. Y a ustedes los quiero dejar invitados al segundo bloque. Vamos a estar conversando también con el director de Radio El Sembrador, Juan Luis Lagos, porque Radio El Sembrador también es parte fundamental de la historia de estos 100 años de la diócesis de San Bartolomé. Los invito a un pequeño alto y regresamos con esa entrevista. Hola, soy Julio César, diácono permanente de esta diócesis nuestra, San Bartolomé de Chillán, que va a cumplir 100 años, un siglo. Qué hermoso es poder experimentar este amor.
También en mi actividad como diácono, pero especialmente como cristiano, desde que empecé a conocer al Señor, me han ido marcando muchas cosas. El descubrir que el Señor está con nosotros, el descubrir el amor que Él ha transmitido y que nosotros podemos transmitirlo a través de nuestra vocación, especialmente en el servicio diaconal, acompañar a aquellos que están pasando por momentos difíciles, por ejemplo, en un funeral, acompañar a nuestros hermanos enfermos, a quienes les llevamos el cuerpo de Cristo que les alivia, y acompañar a las familias que están en dificultades, pero especialmente formar parte de esta comunidad, que cada uno poniendo su vocación al servicio de Dios, formamos una sola familia para hacer de este mundo cada día mejor y para entregar lo que somos y tenemos al Señor de la vida. Hola, soy Rodrigo Cisternas, soy director del Instituto Santa María de San Carlos. Mi relación con la diócesis parte desde muy joven, cuando participaba en las actividades de la iglesia y posteriormente con las actividades que se realizaban en el colegio Instituto Santa María, donde yo soy exalumno, y participábamos muy activamente en las distintas actividades donde los jóvenes realizábamos misiones, realizamos distintas acciones pastorales que nos han permitido ir desarrollando distintos grupos y compartiendo con en distintos escenarios donde podemos ir compartiendo y haciendo algunas acciones principalmente del área pastoral. Eso me ha llevado hasta el día de hoy seguir ligado a la iglesia, seguir ligado a las actividades que realiza la diócesis, y hoy día tengo esta bonita misión de continuar en el colegio como director y seguir animando al resto de los estudiantes a participar y a seguir estas acciones que se realizan y que nacen desde acá. Hola, soy Luis Flores Quintana, nací en la ciudad de Chillán, nombre de la diócesis, San Bartolomé de Chillán. Fui bautizado en el convento San Francisco. Mis primeros sacramentos, los siguientes sacramentos de la iniciación, en verdad, la primera comunión y la confirmación, las hice en una parroquia que en aquel tiempo estaba naciendo. O sea, de hecho, fui testigo de cómo se construyó el templo parroquial que existe ahora, la parroquia San Pablo de Chillán. Esa es mi parroquia de origen, por así decirlo. Actualmente tengo ya 33 años de sacerdote sirviendo en esta diócesis en la que nací, en la que me formé, que le tengo un cariño enorme, y por esas cosas de la vida ahora soy párroco del lugar donde me bauticé y el lugar donde fui ordenado. Soy párroco del Sagrario, que su templo principal es la Catedral de Chillán. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa Camino al Centenario, por supuesto con lo que les prometí en el primer bloque. Nos hemos trasladado hasta Radio El Sembrador de Chillán, parte fundamental de la historia de nuestra diócesis, que el próximo año está cumpliendo 100 años. Y nos encontramos con su director, Juan Luis Lagos. Juan Luis, ¿cómo estás? Hola Carolina, un saludo grande para quienes nos ven y para quienes nos escuchan. Aquí estamos en el hall de la radio, se escucha el ambiente, así que estamos en este momento en la puesta en el aire, como dicen algunos. Queremos agradecerte que nos hayas recibido, por supuesto, en la casa de Radio El Sembrador, que estamos ahora ubicados en Bulnes. 630. ¿Hace cuánto tiempo nos cambiamos? Vamos a completar 2 años. 2 años que nos vinimos acá, una historia larga. La radio tiene 45, vamos para los 46, de los cuales los últimos 43 los pasamos en Arauco 447. Sí, así es. Casi la mitad de la historia de la diócesis como diócesis San Bartolomé ha estado presente Radio El Sembrador. Queríamos hablar contigo un poco precisamente de esa historia y comenzar por cuándo fue fundada la radio y cuáles fueron los objetivos que tenía la radio en sus inicios, y por qué el Obispado de Chillán, en el fondo, decide instalar un medio de comunicación también como una forma de evangelizar. Mira, la historia yo no estaba, lo reconozco, pero la hemos no la han contado. No estábamos. Sí, esta radio nace el 18, se funda oficialmente el 18 de diciembre de 1978, sale con sus transmisiones al aire los primeros días de diciembre de ese año, como dice un buen administrador de esta radio que ya no está,
el primer bramido de la radio del Sembrador en la frecuencia 1440 AM, sale fundamentalmente los primeros días de diciembre. Y nace bajo el alero de la intención del obispo de la diócesis, Monseñor Cox, quien ve la necesidad de un instrumento de comunicación. La radio hace mucho más de 40 años, ante la ausencia del internet, ante la ausencia obviamente de medios más convencionales, necesitaba comunicar. Y una de las iniciativas fue de él crear este medio de comunicación que nace bajo el alero de la iglesia, fundamentalmente. Muchos nos relacionaban con la antigua radio Los Héroes, que había desaparecido en esos momentos, pero parte de su personal se vino para acá, pero hay una historia diametralmente distinta, y llega esta radio a cumplir el objetivo, con una comisión que crea el nombre, muchos nombres, y salió el nombre del Sembrador pensando en la parábola del Sembrador, pensando también en este momento en que la radio llegaba a muchos sectores rurales, por lo tanto una zona eminentemente agrícola, y con el concepto de difundir y profundizar en la fe. Y eso es la historia que se plasma, que ha tenido metamorfosis, porque la radio también la ha ido viviendo, las tecnologías nos han cambiado radicalmente también la forma de comunicar, y en eso estamos ahora, incluyendo una entrevista de radio con imagen, como dicen también, como poniéndose al día en la comunicación, Carolina. Eso te quería preguntar porque, a fines de los años 70 la radio también cumplía otro rol dentro de la sociedad. Sí. Las radios eran oídas, a diferencia de hoy que hay otras plataformas que nos han inundado gracias a la llegada también de Internet. ¿Cómo persiste la radio durante todos estos años siendo todavía un referente en la región de Ñuble? A ver, esta radio tiene un sello que es el sello, comillas, cristiano-católico. Eso es una de las cosas que marca la diferencia. No somos confesionales 100%, vale decir, aquí no somos una Radio María. Tenemos que subsistir y para eso tenemos que ser comerciales. Comerciales dentro de un proyecto también que no es fácil ser comercial con un sello de iglesia, porque hay muchos cánones que tenemos que nosotros obviar. La comunicación de ahora es muy, por ejemplo, para mi juicio, muy vulgar, muy abierta a todo lo que se diga. Nosotros hemos tratado de mantenernos ahí en una lucha que es compleja, en una línea muy delicada que es entre lo que se puede y no se puede. Y en ese sentido, la radio ha sufrido esta metamorfosis porque cuando parte, era una radio AM, no había nada más. Tú escuchabas que desde la radio salían mensajes a las comunas, porque viajaba alguien, porque había que comunicar que había una misa en tal lugar, y donde la radio cumplía ese objetivo fundamental. La irrupción de la tecnología, la llegada de la frecuencia modulada, que algunos dijeron era la pérdida, ¿no es cierto?, de las radios propiamente tal, permitieron mejorar la calidad, y la irrupción después de las nuevas tecnologías, el que se hizo mucho más barato poder sacar una radio, comillas, no es barato para nada, pero permitieron que también en las comunas comenzaran a florecer las radios con identidad más propia. Y en ese sentido nosotros hemos tenido que adaptar. Seguimos siendo una radio, comillas, regional, pero en el contexto de ser la caja de resonancia de la diócesis, en una de sus transmisiones de la misa, de los programas de evangelización, de los programas informativos. En fin, tratamos de que tenga por lo menos ese sello católico, o por lo menos la visión de la iglesia en ese sentido, con todo lo que son también los vaivenes. Al ser una radio comercial, para nadie es un misterio que hay que subsistir en el día a día. Esto no es fácil. Nosotros vivimos de la inversión de una persona y ahora nos encontramos con que esa inversión es un gasto, y muchos que lo que han hecho, bajan los gastos ante las crisis principalmente económicas que hemos tenido en el último tiempo. Pero más allá, como hemos dicho siempre en esta casa, Dios provee. Si Dios ha permitido 45 años, permitirá que esta radio siga, ¿no es cierto?, sufriendo seguramente cambios que son necesarios, evangelizando y cumpliendo con este objetivo de llegar, no al que está ya convencido, sino llegar a través de un mensaje que sea mucho más, en este caso, masivo, a quienes no conocen la fe, pero que sienten que esta radio cumple un objetivo, y lo hemos demostrado, por ejemplo, en las emergencias. Bueno, la verdad es que es una realidad que es un paraguas para todos los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, y lo podemos ver acá también en la región de Ñuble, los diarios y el resto de las radios que subsisten hoy día todavía, a pesar de la irrupción de la internet y de Spotify y de YouTube y tantas plataformas que llegaron, que igual hoy día nos ayudan para seguir trabajando, pero que también ahí nos han quitado un poquito el nicho duro que teníamos a fines de los 70, los 80, los 90 inclusive. Claro, sí, es verdad.
Pero una de las cosas que hace esto es quizá la confiabilidad, que es el que lo que tú digas esté comprobado, lo que tú digas, a diferencia de lo que te dicen las redes sociales. En las redes sociales te pueden decir muchas cosas, pero no muchas de esas son confiables. Entonces la credibilidad es una palabra que cuesta mucho en el sentido de mantenerla. Y en esta radio todavía el nombre y la marca El Sembrador es una marca que te dice algo. En el contexto nacional lo hemos comprobado más de alguna vez. Y cuando tienes una irrupción, por ejemplo, estas nuevas tecnologías en que todo el mundo es un reportero, que todo el mundo es, entre comillas, ¿no es cierto?, un camarógrafo y tienes mucha información, es un reto tratar de sumarse a ellas, pero, como decimos nosotros, filtrar, para que lo que se diga y se haga por lo menos tenga el grado que es lo que hacen los medios con la formación de quienes están, tratando de mantener un poco ese grado de confiabilidad y de respeto, porque también es otra cosa que tiene esta radio. La radio trata de mantener un respeto con sus auditores, principalmente en lo que dice, en cómo lo dice, y eso lo hemos tratado de mantener, incluso con las generaciones nuevas que han llegado a este medio de comunicación, que también obviamente vienen con nuevas energías, con mucha proactividad, pero que en el sentido también saben que también es una responsabilidad tratar de mantener un poco la radio en el aire, en el contexto que la conocemos, por lo menos en este caso con El Sembrador. Ya sabemos que el año 78 no estabas todavía aquí, pero sabemos también que has buceado un poco en la historia. También nace en ese año la radio, en un tiempo complejo políticamente hablando también, cómo también se pone la radio El Sembrador al servicio de esos tiempos y se pone al servicio también de personas que efectivamente durante esa época buscaban canales para comunicarse. Sí, es una de las cosas. Esta radio se ha caracterizado por dos grandes cosas. Esta radio ayudó en la recuperación de la democracia. Para nadie es un misterio. Era, como tú dices, Carolina, la voz de los que en ese entonces no tenían voz. Esta radio fue censurada. Me acuerdo, yo alcancé a estar cuando llegaban aquí algunos a censurarte y le ponían el ápice de no podíamos transmitir solamente las cosas oficiales, no había servicios informativos, porque claro, la radio jugaba un rol importante en materia de transmitir lo que decían las personas, los trabajadores, la pobladora, y en ese sentido ese es el rol importante que se hace en tiempos difíciles, cuando la Iglesia también tenía esa capacidad de ponerse a tono con una posición clara frente a lo que estaba pasando. Y en ese sentido todo el mundo sabe que la Iglesia también en esta recuperación de la democracia tuvo un factor importante con todo lo que puso a disposición. Entre ellos son medios de comunicación. Nosotros un Canal 13, una radio chilena con la cual nosotros muchas veces hicimos también cadena mucho tiempo, o en el caso del Sembrador con este medio que también sufrió esa, entre comillas, ¿no es cierto?, consecuencia de una responsabilidad que era una línea editorial clara en ese entonces por parte de quienes eran los directivos y el obispo de la época. Y eso sí, la recuperación de la democracia. Y lo otro también la recuperación de la identidad. Esta radio jugó una parte muy importante cuando la Alianza, por ejemplo, se desaparecía la Alianza. Y esta radio hizo una campaña y ahí está la Alianza en este momento siendo una empresa importante dentro del concepto nacional de empresas que nacieron bajo el alero de esta región de Ñuble. Ahora, ¿qué otros hitos de la historia de estos más de 4 décadas podemos recordar de la radio? Bueno, en lo más reciente, para muchos, el terremoto del 2010. Siento que ahí, bueno, esta radio siempre se había caracterizado por apoyar en los momentos de catástrofes, inundaciones del 2007, también en situaciones complejas, los incendios también la radio jugaba una parte importante, los incendios forestales estamos hablando. Y también, pero quizás en el tiempo más reciente, insisto, el terremoto del 2010, porque todavía hay mucha gente que te identifica por la voz, en el caso mío, o se recuerdan de lo que esta radio fue capaz de hacer después de minutos de acontecido el terremoto y que se prolongó con un equipo humano que trabajó denodadamente para que la radio fuera, ¿no es cierto?, compañía en las noches, cuando la gente te decía que venían de una población a la otra, o cuando se fugaban los reos de la cárcel y la gente estaba muy asustada, o cuando venían las réplicas, se cortaba la luz, había mucha desinformación. Yo en ese sentido siento que la historia más reciente, ese es uno de los hitos. Bueno, y después han habido otros en mayor o menor grado. Están, ¿no es cierto?, las campañas que se han hecho también para apoyar a las personas. Está, insisto, también para mantener un poco la identidad, transmisiones
que la radio hacía con esfuerzo. Me recuerdo de Portezuelo, sus encuentros de raíces, que a través de esta radio tuvieron un impulso muy grande en su momento para salir de lo que era una comuna y recordar que esto logró que muchos después se sintieran identificados, fueran a Portezuelo a ver esos encuentros que lamentablemente después ya desaparecieron. Pero eso ha sido parte de la historia de la radio mayormente. Hay hitos políticos como las elecciones, el plebiscito del sí y el no, el triunfo, la vuelta a la democracia con todo lo que significó. En fin, muchas cosas que marcaron fundamentalmente la historia también local de la radio, como algunos otros acontecimientos tristes, la partida de un obispo, de sacerdotes. En fin, la historia se escribe todos los días, pero creo que esos son como los más relevantes. A lo mejor se me queda alguno, pero lo que yo viví en lo propio, el terremoto del 2010, lejos. El terremoto del 2010, bueno, fue un hito grande para la radio porque había redes sociales en esa época, pero sí, se cayó todo. Se cayó todo. Y durante días quedamos en un blackout y la radio fue el sostén de... Yo prendí la radio esa noche, fue el sostén de muchas personas que no habíamos vivido seguramente nunca un sismo de esta magnitud y yo recuerdo claramente como además la radio se puso a disposición y al servicio de la gente porque abrió sus micrófonos, sí. La gente pudo contar un poco, desahogarse, había mucha gente, yo recuerdo que llamaba para acá y estaba sola, sí. Y te empezaban a contar cómo lo vivieron, cómo lo pasaron. Y una cosa, Carolina, muy poco no lo saben, ¿eh? Yo siempre he dicho que a lo mejor vamos a escribir un libro cuando estemos más viejitos. Bueno, no tanto. Una de las cosas que recuerdo yo es que iniciada la transmisión esa noche, aquí se reunió el comité de emergencia. Estábamos llenos de carabineros, bomberos, detectives. Estaba llena la radio, en una dependencia, porque éramos los únicos que estábamos al aire. Uno de los pocos que pudo mantener un equipo de emergencia a benzina, que había que cargarlo cada 2 horas y media. Fue todo. La gente llegó a la radio, llegaba con benzina, nos traían todos los elementos que pudiéramos necesitar. Recuerdo que llegó un personaje como a las 5 de la mañana, no había nada, se me había caído el internet, todo había salido. Y llegó un personaje con una antena satelital y nos conectó esa noche a la intemperie y logramos tener imágenes ya satelitales de lo que pasaba en otros puntos y eso fue punto referencial. Y aquí se reunieron, entre comillas, fuimos parte de esa coordinación porque todo estaba convocado en ese entonces para unas dependencias del hospital, pero con el terremoto el hospital se fraccionó esas dependencias. Y aquí se reunieron, las dependencias de la calle Arauco y estuvieron funcionando ahí mientras se recuperaban las máximas autoridades administrativas de ese entonces. Eso también habla de la responsabilidad y la seriedad también con que hay que tomar este trabajo, sí. De poder en ese minuto calmar a las personas, de poder también ser apoyo, pero responsablemente. Sí, porque también una cosa, yo lo aprendí esto de un personaje que a mí me ayudó mucho cuando yo me formé en unos encuentros de ARCA, que habían unos seminarios de la Asociación de Radio Católica. Me tocó ir a Santiago y ahí conocí a Ernesto Banda. Yo no lo había conocido nunca, lo había escuchado más de una vez. Y de eso parte uno recibe de repente la figura de alguien y trata de emularlo porque te llama la atención. Yo me acordaba de él, de ese accionar en una vez que estábamos en Santiago en nuestro seminario y hubo un apagón, fue para la víspera de un 11, cuando los 11 eran, 11 de septiembre, eran complicadísimos. Y él estaba ahí, yo lo vi trabajar y vi que todo el mundo hacía de todo. El auxiliar que estaba, en ese caso, cuando nos recibe la tarde, porque nosotros fuimos a hacer una pasantía de la tarde-noche, salimos como a la 1, me acuerdo esa vez. Y el auxiliar que estaba ahí agarraba un portátil. Los portátiles son los equipos de radio, no había teléfonos celulares, por lo menos tan masivos. Y tomaba su portátil, le salía a la calle y contaba lo que estaba pasando en la calle. Entonces yo le preguntaba cómo lo hacían, y él decía, todos los que están aquí son reporteros. Y eso fue una cosa. Yo lo veía mover los brazos, lo voy a gritar y chicoteaba, como decíamos nosotros, los caracoles para que la gente se moviera. Yo algo de eso aprendí. Algo traté de aplicar y bueno, para bien o para mal. Hay muchos que se recuerdan del lago enojado, echando el pelo, pateando la perra, como decimos nosotros, porque no nos salía alguna cosa bien. Pero bueno, ahí está. Son parte de las cosas y vivencias. Juan Luis, ¿cómo la Radio El Sembrador va a ser parte de este camino que estamos haciendo como diócesis hacia el centenario? Buena pregunta. Bueno, primero, siento que hay una reciprocidad ya transmitiendo un programa en conjunto. De estos mismos programas que de oyente, ¿no es cierto? O sea, de partícipe pasa un oyente
Y siento que también aquí es rescatando, hay momentos de la diócesis que sabemos están en algunas cintas que vamos a ir rebuscando de lo que hemos perdido. Me acuerdo que se nos perdió mucho material en una inundación grande, en un temporal. Se cayó un gancho sobre el techo de la que era la discoteca en ese entonces. Y también lo otro es siendo un motivacional. Yo siento que hay muchas personas, Carolina, que tienen una historia valiosa. Por eso cuando ustedes se está distribuyendo unos libros para que cuenten su historia, para que plasmen, yo siento que aparte de contarlas escritas, siento que también hay una capacidad y tendremos que hacer un esfuerzo también para rescatar voces. De hecho, hay voces de algunas personas que no están y que las tenemos que poner a la disposición también de lo que podamos para canalizar en la entre comillas, ¿no es cierto?, vivencia y experiencia que esta radio logró aunar en los momentos del inicio. Esta radio ya llega con una diócesis, entre comillas, consolidada, ¿no? Ya volando y empoderada probablemente tal con los obispos de ese entonces. Pero siento también que siendo responsable y haciendo partícipe a los demás, motivando a los demás, son 100 años. Hay muchas cosas. Me imagino que también parte de lo que se va a dejar ¿cómo le llama usted? En una cápsula del tiempo, algo así. Algo habrá también ahí que podremos aportar para que quienes, me imagino 100 años más, cuando seamos de historia, no la radio, espero que no, que sino los que pasan por esta radio, puedan a lo mejor desempolvar y escuchar y decir, mire cómo eran las cosas hace 100 años. Sería maravilloso, sí. Sería maravilloso. Siento que hay una responsabilidad también de difundir y de motivar a través de la señal y por sobre todo también porque esta radio llega a muchas personas que no son creyentes, que hay muchos evangélicos, de otras denominaciones que escuchan la radio y que se sienten también con esta mixtura entre lo que es divino, como dicen algunos, me decía una señora un día, y también lo terrenal. Y en ese sentido, si lo logramos, bienvenido sea a ellos también, hay que ser los partícipes, porque más que mal la iglesia, sea cual sea su denominación, pero como fe es un valor importante en la formación de una persona porque te ayuda a ser íntegro. Alguien me decía el otro día, ¿cómo vives tú la fe? Bueno, vivirla cuando tú pasas algo no es lo mismo sentirte acompañado en lo que profesas, en lo que crees, a sentirte solo. Cuando tú crees que eres lo único. Tú has dado un punto ahí, la cápsula del tiempo, nosotros tenemos itinerando por la diócesis y en este minuto por las parroquias y por los colegios unos libros en blanco que se entregaron en la misa crismal. Son libros en blanco porque la Comisión Centenario quiso que la historia fuera escrita por las propias comunidades, por las propias personas. Tenemos obviamente apoyo de historiadores y tenemos apoyo de universidades, pero la historia nace de los pueblos, como diría Gabriel Salazar, este historiador nacional, Premio Nacional de Historia, y es lo que queremos ahora y seguramente porque nos quedamos con un libro en el obispado, así que seguramente en algún minuto ese librito va a llegar acá a Radio Genial. El Sembrador para que puedan hacer los aportes y precisamente sería maravilloso que en esa cápsula del tiempo pudiésemos colocar ahí una cinta, no sé cómo en 100 años más la van a poder reproducir, no sé. Un MP3 hoy, vamos a ver en 100 años más cómo ellos quienes desentierran esta cápsula del tiempo con las vivencias, las historias de las comunidades, sí, puedan oír el... Yo creo que es lo mismo, nosotros aquí, seguramente ustedes los que nos han visto en imágenes a través de esta transmisión por las plataformas de la radio del obispado, se dan cuenta que hay unas imágenes de equipos que forman parte de la historia. Las primeras máquinas con las cuales se pasaban las publicidades, las primeras formas como se transmitía, los tubos que tenía la radio cuando un equipo era de 1 metro de altura por casi medio metro de ancho y ahora tú tienes, es como una caja de zapatos, lo más moderno que hay. Entonces las cosas han cambiado mucho y la tecnología ha avanzado rápidamente también. Así que yo creo que siempre va a haber una oportunidad para desentrañar en 100 años más lo que ha pasado en este momento con los 100 años de esta diócesis. Y las grabadoras, porque hoy día los periodistas grabamos con el teléfono, pero claro, antes salían como con un bolsón. Sí, o el primer celular. Los celulares que ahora son tan modernos que antes eran unos maletines y que realmente era una odisea. O muchos que, como yo conozco, y algunos se pasearon con un celular de palo para aparentar, porque era muy bueno tener y sentirse parte de esa tecnología que irrupcionó o irrumpió fuertemente en su momento. Sí. Juan Luis, para terminar, ¿qué esperas tú tanto para la diócesis como para la Radio El Sembrador en 100 años más? Mira, yo siento que en 100 años más
nuestra forma de ver las cosas están cambiando rápidamente. Para nosotros es una preocupación de algo de cómo llegar a estas nuevas formas de comunicación. Porque también tengo que decirlo, somos una radio para algunos fome. Las radios de iglesia no son entretenidas, para muchos, pero siento también que ahí hay un reto de cómo llegar, porque si no, nuestros oyentes se nos van. Y también, claro, nuestro grupo etario es sobre los 35, nuestros fuertes son solo los 50, pero los que están, nosotros todos los días de repente, y con dolor nos comunican que se fue la auditora tanto o el auditor tanto, y los familiares nos cuentan. Algunos, en honrando a su padre y a su madre o a su abuelo, han seguido en la sintonía y nos comparten. Y ellos toman la posta y nos comentan cómo están. Y dicen, soy el sobrino de la señora tanto, soy el nieto. Eso creo que es un reto. Y lo otro también es, quizá para la diócesis, como también en el mismo contexto, ser capaces de reencantar a los jóvenes. Yo creo que ahí hay un reto importante, porque los jóvenes en su momento, muchos se sentían que era para cargar las bancas y todo ese tipo de situaciones. Pero siento que ahí está el reto de la nueva camada de sacerdotes, de los nuevos obispos, que también son en su mayoría jóvenes, muchos más tecnológicos que uno incluso. Y en ese sentido ahí está el reto de poder encantar, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar, ¿no es cierto? No digo reducido a la mínima expresión, no, pero nos vamos a quedar así, entre comillas, siendo parte de un grupo de organizaciones. No, la iglesia está llamada a ser levadura. Está ayudada y está mandatada para fermentar. Y si lo logramos en ese sentido, creo que esa es como mi visión un poco. Yo agradezco de sobremanera la responsabilidad que he tenido estos años, la agradezco porque me ha permitido, bien o mal, ¿no es cierto? Hemos tratado de hacer nuestro aporte. Aquí hay gente que se la ha jugado, podría ser mucho mejor. Seguramente los que lleguen después, los que sigan en la posta, tendrán otras ideas, pero en la práctica es como la preocupación. Volver a reencantar, en el caso de la iglesia, a estos jóvenes que tienen muchas energías y que nos dan lecciones, y también cómo ser capaces de, también nosotros desde esta trinchera, abrir el espectro para encantar también a esos jóvenes que ahora van a las redes y buscan en las redes lo que antiguamente nosotros buscábamos en un dial, recorriéndolo en AM o en FM. ¿Cuántos años de director? Voy a completar 11. 11 años. ¿Y trabajando aquí en la radio? Uf, llevo harto. Yo llegué al Sembrador, me estaba sacando la cuenta, llegué el 89, salí el 90, me fui, volví el 93, y el 93 estoy acá. Y 11 como director. Y 11 como director. Llegué siendo el reportero, el locutor, porque así era antes, el locutor del festivo, y el de la noche, después el deporte, y ahí empecé un poco. Así que contento, muy contento de esta experiencia, y como he dicho, aquí se quedan en estas paredes, en este dial, se quedan los mejores años de mi vida y la fuerza de la juventud, porque ya estamos, como dicen nosotros. Yo creo que es Juan Luis para rato, ¿ah? No sé. Oye, Juan Luis, te queríamos agradecer nuestro programa Camino al Centenario con la producción del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis de Chillán, que nos hayas recibido hoy día en las instalaciones de Radio El Sembrador, parte fundamental, como ya lo dijimos, de la historia de la diócesis. Casi la mitad de la vida de la diócesis está ligada también a Radio El Sembrador. Así que con esta entrevista nosotros nos vamos despidiendo de esta transmisión especial de hoy, y los dejo cordialmente invitados a que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Camino al Centenario. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe.
Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.